Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días. Arrancamos un nuevo programa de Zona Agro, ya en esta calurosa pero agradable tarde de jueves 2 de diciembre. En este programa hablamos de un tema sumamente importante, un reciente informe de la ONU que dice lo siguiente: el hambre en América Latina y el Caribe aumentó en 13.8 millones de personas en un solo año. Esto a consecuencia de toda la coyuntura sanitaria, económica, de recesión, de cierre de fronteras, del daño que ha hecho la pandemia en todos los países de América Latina y el Caribe. Y por supuesto, ya desde varias organizaciones a nivel internacional están instando a que los países puedan aunar esfuerzos para llevar adelante todo tipo de estrategias, programas, iniciativas que puedan ayudar a paliar, a comprimir o por lo menos a frenar paulatinamente este mal endémico que lastimosamente afecta a la población mundial en todos los estratos, que es el hambre, la malnutrición y muchos otros indicios también. Para hablar un poco de esto y de los trabajos que se llevan adelante aquí en el Paraguay, la tenemos con nosotros a ella, especialista de la FAO en Paraguay, Paola Martínez, con nosotros para hablar de esto, de la seguridad alimentaria y nutricional en base a este nuevo informe de la ONU. Paola, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por tu tiempo. Muy buenas tardes. Bueno, muy bien y muy contenta de poder compartir con ustedes este espacio para hablar de un tema tan importante como es la seguridad alimentaria y nutricional, David. Es así, lastimosamente, Paola, en base a este informe que me facilitaron en la jornada de ayer, básicamente, que está disponible también para todo aquel interesado. Tenemos números a nivel regional que son alarmantes, pero lo que concierne a Paraguay, mucho más alarmantes todavía, y tiene que ver con la prevalencia. Por ejemplo, este dato no menor, que Paraguay logró disminuir la prevalencia en el retraso en el crecimiento infantil en 13 puntos porcentuales, pero por otro lado también tenemos altos índices de sobrepeso infantil y sobrepeso en población adulta. Y este es un mal, bueno, una problemática que la venimos arrastrando hace bastantes años realmente en el país, y lastimosamente no se ha logrado erradicar del todo. Sí se ha logrado parar un poco en los últimos años, pero no erradicar e inclusive incrementar lastimosamente en estos últimos 2 años luego de la pandemia, ¿no? Muy importante mencionar esto como punto de partida. En los últimos años hay muchos factores que han desviado el mundo del camino hacia la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y todas las formas de malnutrición para el 2030. Entonces, la pandemia del COVID-19 lo que hace es exacerbar más esta tendencia y eso se evidencia en la región en sí y en Paraguay. Entonces, aquí te quería comentar un poco los principales indicadores. Como mencionaste indicadores relacionados a la malnutrición, y quiero hacerte una contextualización general, si te parece, de lo Sí, por que es favor. seguridad alimentaria y malnutrición. Entonces, bueno, si consideramos al hambre y la inseguridad alimentaria relacionadas a la meta 2.1 y 2.2 de los OES, tenemos que en el año 2020 en la región América Latina y el Caribe, 59,7 millones de personas en la región padecieron hambre. Esto es un aumento de más o menos 2 puntos porcentuales, pero esos 2 puntos porcentuales son 13,8 millones de personas. Esto es un dato muy importante, ¿verdad? Relacionado al hambre. Si analizamos en términos de porcentaje de prevalencia, la prevalencia del hambre o la subalimentación en América Latina y el Caribe fue del 9,1%. Y este porcentaje es uno de los más altos en los últimos 15 años. Entonces, iniciando un poco con la visión regional y llevando a Paraguay. En Paraguay los datos de prevalencia de subalimentación aumentaron en 1,3 puntos porcentuales, pasando de 7,9 al 9,2%. Y aquí también nuevamente hacer esta aclaración que, por supuesto, gran parte de esta situación se puede explicar, se puede atribuir al impacto de la pandemia del COVID, que redujo los ingresos de millones de personas alrededor del mundo, afectando a los niveles de pobreza y de hambre, pero la pandemia no es la única responsable como tal, sino de estos contratiempos. Esto ya viene gestándose en los últimos 6 años, los datos de hambre y seguridad alimentaria. Eso es muy importante tener en cuenta, David.
Entonces, eso es con relación al hambre. Después, otro indicador muy importante, David, es la inseguridad alimentaria, que, bueno, existe cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos. Entonces, aquí en la región también hay un dato muy importante: 41% de la población de la región padeció inseguridad alimentaria moderada o grave. ¿Qué es la inseguridad alimentaria moderada o grave? Esto significa que estas personas no tuvieron un acceso físico o económico a comida en cantidad o en calidad suficiente, ¿verdad? Y de la mano también está la prevalencia de inseguridad grave, que en la región fue del 14%. Esto indica que estas personas padecieron hambre o no comieron durante todo un día. Estas cifras son muy importantes y también con respecto a la seguridad e inseguridad alimentaria, esto fue aumentando en los últimos años. Y de 2019 a 2020 en la región aumentó en 9 puntos porcentuales. Y eso, David. También acá con respecto a la inseguridad alimentaria, te quería comentar que en este informe se abordan los datos de la región, ¿verdad? Pero en Paraguay se incorporó el módulo de las FIES. De las FIES es la escala de inseguridad alimentaria, que en la encuesta permanente de hogares, y Paraguay va a contar con estos datos. Probablemente ya van a estar incluidos en el siguiente reporte, y eso es un gran logro en términos de información referente a la seguridad alimentaria como tal para el país, y que ya vamos a estar lanzando oportunamente. Es así, ya que lo mencionaste también, Paola, es importante esto que, bueno, por parte del INE, el Instituto Nacional de Estadística, están tratando de que el censo pueda desarrollarse íntegramente o integralmente para el año 2022, porque contar con datos como estos actualizados en torno a la población y todo tipo de factores e indicadores van a ser sustanciales y fundamentales para llevar adelante estrategias específicas, bien direccionadas, y no estrategias que ya en el proceso van encontrando todo tipo de obstáculos porque no se tiene un universo bien definido en torno a la aplicación de todo tipo de leyes, legislaciones o normas que puedan ser de utilidad para la población vulnerable. Y estos datos también que facilitaba son datos no menores, considerando de que Paraguay, la región y América Latina inclusive, es considerada la fuente de alimento del mundo de acá en adelante, y que la fuente de alimento del mundo esté, digamos, contando con esta problemática de hambre y de malnutrición es un contraste demasiado chocante, considerando las oportunidades y la fuente alimenticia, ya que toda la población de esta región puede ser bien alimentada, puede estar bien nutrida, pero no se está encontrando el mecanismo idóneo para, digamos, paliar este mal lastimosamente, ¿no? Así mismo, y sobre el punto, ¿verdad? Una de las contribuciones más importantes de este informe y este tipo de información, en este caso para la seguridad alimentaria y nutritiva, es poder contribuir a la generación de políticas basadas en evidencia. Por lo que mencionabas del censo, eso es vital, ¿verdad? Para poder ejecutar políticas óptimas y planes y programas adaptados a la realidad, ¿verdad? Con datos actualizados. Entonces, eso es sumamente importante, tanto para esta temática como para el censo en sí, ¿verdad? Entonces, con respecto a la malnutrición, lo que te quería comentar, que era tu primer punto, acá en la malnutrición hay diferentes indicadores o formas de medir todas las formas de malnutrición, y bueno, una de ellas es el sobrepeso infantil en los menores de 5 años. Esto ha aumentado en los últimos 20 años en América Latina y el Caribe, llegando al 7,5% de los niños de América Latina y el Caribe sufren de sobrepeso infantil. Esto es una cifra bastante considerable, y si analizamos este mismo periodo del 2000 al 2020 para Paraguay, también ha aumentado en 4,8 puntos porcentuales, llegando a un 12%. Y es uno de los países con mayor incidencia en el sobrepeso infantil de la región. Eso también es un dato muy importante. Y también, como mencionaba, si bien el retraso en el crecimiento de niños y niñas menores de 5 años sí ha ido disminuyendo en los últimos años, en los últimos 20 años ha ido disminuyendo, pero en un periodo más reciente esta disminución ya fue más acotada. Eso también es importante. Sí disminuyó, pero en una menor cuantía, ¿verdad? Y en Paraguay también disminuyó el retraso de crecimiento infantil,
pasando del 18,3% al 4,6%. Pero también en esta línea en que los últimos años ha sido menos paulatino. Eso es importante al analizar la malnutrición en sí, ¿verdad? Y bueno, y otro de los indicadores también importantes, la anemia en mujeres en edad reproductiva, también en América Latina y el Caribe, ha ido disminuyendo, alcanzando el 17,2%, pero nuevamente a un ritmo de más estancamiento, ¿verdad? Entonces esto, al analizar la malnutrición, el ODS 2.2 en general, como que aumentó el sobrepeso y los otros indicadores disminuyeron, pero siempre se analiza en su conjunto. Entonces, todo eso se tiene que considerar al hablar de progreso o querer medir cómo estamos, ¿verdad? Entonces, básicamente eso. Y después, también hay en otros indicadores relacionados a la nutrición y un dato así también importante para Paraguay, que la obesidad en adultos aumentó del 12,3 al 20,3%. 20,3% de la población adulta en Paraguay sufre de sobrepeso. Esto es un dato muy importante, David. Es así, no solamente importante, alarmante, porque al cabo en el corto, mediano plazo esto termina repercutiendo en mayores gastos rígidos para el Estado para cubrir salud, porque las personas se enferman más rápido, por más tiempo, con enfermedades más crónicas y por ende todo esto va ralentizando todos los ciclos y todos los círculos que se desarrollan en los diversos segmentos. Y lo mencionamos también en cuanto a los indicadores negativos que afectan a la mujer, Paola, y lastimosamente más allá de la brecha de género que ya existe, esta desigualdad social, desigualdad laboral, se suma otra vez este indicador negativo en cuanto a la salud que digamos agranda más todavía esas imposibilidades para la mujer, ya que más allá de las funciones que desarrolla día tras día, sumándole a ese multirol o multitarea de la labor del hogar, el cuidado de los hijos, tener que trabajar nuevamente, lastimosamente hace mucho más difícil todavía el trabajo de la mujer en este 2021, ¿no? Por supuesto, eso también es un dato muy importante, el que estás mencionando. La mirada de género siempre es importante porque, bueno, te permite poder hacer como un análisis para los diferentes tipos de sectores, ¿verdad? Entonces, sí, es como algo que se suma a esta realidad. Y básicamente en eso, David, yo también te quería mencionar con relación, hasta con relación a lo que es la inseguridad alimentaria y el hambre, el COVID con el aumento, ¿verdad? De los despidos, la disminución de los ingresos de millones de personas, esto lo que hace es afectar directamente a la pobreza y al hambre, ¿verdad? Pero y si analizamos lo que es la malnutrición, a esa pérdida de los empleos, de los ingresos, sumando al confinamiento, también es un plus importante. Lo que hace es que la persona como se decía, reemplazar alimentos de mayor costo, pero con dietas más saludables, a una dieta menos saludable. Y esto evidentemente se traduce en estos números de sobrepeso y obesidad. Eso también es un punto clave a tener en cuenta, David. Es así, compartirlo y esta información que se vuelva difundida y que podamos también nosotros como medios ser una vitrina para mostrar esta realidad que lastimosamente nos afecta como país, como región, en el mundo entero inclusive, pero América Latina lastimosamente está incrementando bastante estos índices. Y si bien sabemos de que el gobierno, el sector público está realizando esfuerzos, existen iniciativas, alianzas, quizás estos esfuerzos no son los necesarios teniendo en cuenta el ritmo de crecimiento que van teniendo estos indicadores, se deben redoblar esfuerzos e iniciativas considerando lo que acabamos de mencionar. Y también sabemos, Paola, porque constantemente conversamos con referentes de la FAO, especialistas nacionales, internacionales, que nos comentan todo tipo de proyectos, iniciativas que la FAO lleva desarrollando en el país hace bastante tiempo, pero podemos hacer nuevamente un resumen de todo lo que se está desarrollando actualmente, principalmente con la gente del campo, con el sector productivo, muchas iniciativas para la agricultura familiar que se desarrolla actualmente por parte de la FAO, ¿no? Claro, en este punto que mencionaste es muy importante porque, bueno, considerando lo que estábamos hablando, ¿verdad? La caída de los ingresos, la pérdida de alimentos y cómo esto repercute en la nutrición, en la inseguridad alimentaria y todas las formas de malnutrición es importante o lo que se puede
como atenuar es que que el gobierno del Estado se tiene que continuar las gestiones para como acelerar la recuperación económica de los países. Eso es vital, ¿verdad? Y todas las políticas, en particular las políticas que promueven el empleo de las mujeres, de los grupos sociales más afectados y personas que habitan en territorios rezagados. También muy importante en la línea del trabajo de los organismos internacionales en esta temática, pero es como un trabajo conjunto, que en conjunto se debe realizar. Es así, definitivamente. Paola, en base al conocimiento que tenés, ¿existe algún tipo de directriz por parte de la matriz de la FAO para actuar en base a este nuevo informe específicamente en Paraguay? ¿O cuál es más o menos el itinerario, el cronograma que llevan adelante en base a estos nuevos datos sumamente preocupantes? La verdad que no conozco como una especie de itinerario en sí, pero la FAO seguirá trabajando en sus líneas generales, ¿verdad? Que lo viene haciendo para luchar contra el hambre, la inseguridad alimentaria y todas las formas de malnutrición. Entonces yo creo que seguirá en esas líneas en particular. Es así, es importante también trabajar como lo mencionamos y hablamos muchas veces con especialistas, también trabajar con la población joven, ya desde los chicos, esta cultura, educación alimentaria, para que puedan crecer, digamos, con un mayor conocimiento en torno a los alimentos saludables, a comidas saludables en base a alimentos directamente desde la tierra, porque culturalmente nuestra gastronomía de por sí está basada en alimentos con muchas grasas, mucho aceite, combinaciones que normalmente no son muy saludables para obviamente el cuerpo en general, y esta es una cuestión que tenemos que ir rompiendo culturalmente también, ¿no? La temática del hambre y la inseguridad alimentaria es afectada por tanto, es multifactorial, vamos a decir, afecta desde conflictos, condiciones climáticas, de la economía, cuestiones internas, como mencionabas, de los países en sí, culturales. Es un todo. Y ahora, otra vez visibilizado por la pandemia. Imagínate, es una cantidad de cuestiones y todo afecta, y es importante como ir abordando por tema, ¿verdad? De manera a avanzar hacia eso. Por supuesto, hacernos mayor eco de esto, que el sector público, las autoridades también puedan hacer conocer un poco de la realidad lastimosamente que nos está afectando, y tomar decisiones inmediatas y pertinentes para que estos indicadores que hoy ya son críticos no ingresen a un margen o a un espacio donde ya no haya un retorno o no se pueda recuperar, digamos. Entonces es sumamente importante tomar decisiones inmediatas. Recordamos esto, el hambre en América Latina y el Caribe, que aumentó en 13.8 millones de personas en un solo año luego de la pandemia. Hemos visto todo tipo de consecuencias lastimosamente que ha afectado a todos los estratos de la población, pero mayormente a aquellos sectores más vulnerables. Paola, por cuestiones de tiempo, lastimosamente muchas preguntas tengo que dejarlas en el tintero, porque queremos agradecerte por este valioso tiempo en esta tarde, dándonos un poco de este pantallazo, esta experiencia tuya también trabajando desde cerca con la FAO, y bueno, desearte muchos éxitos, y como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Claro, muchísimas gracias, David, por este espacio y bueno, a seguir trabajando en esta línea. Muchas gracias. Definitivamente. Gracias, Paola. Un gran saludo. Chao, chao. Bien, estamos con nosotros, señora, señor, en vivo, en directo, a Paola Martínez, especialista de la FAO en Paraguay, hablando de esto, de seguridad alimentaria y nutricional, en base al nuevo informe de la ONU, donde realmente figuran datos alarmantes que afectan a nuestro país principalmente. Vuelvo a compartir un par de datos más y con esto ya cerramos. Dice un dato: entre el 2000 y el 2020, Paraguay experimentó un incremento de 4,8 puntos porcentuales, alcanzando el 12%, lo que constituye uno de los países con mayor incidencia de sobrepeso infantil en la región. Imagínense, realmente preocupante. Y por otro lado también teníamos la cuestión de la obesidad. La obesidad en adultos mayores aumentó, en adultos mejor dicho, entre el 2000 y el 2016 en todos los países de la región, pero en Paraguay se incrementó en 8 puntos porcentuales, del 12,3% pasó al 20,3%. Realmente datos alarmantes para tener en cuenta y poder definir mejores políticas públicas destinadas a esto de la seguridad alimentaria y la nutrición. Pero bueno, con esto llegamos al final. Lastimosamente tenemos que despedirnos, pero será ya hasta mañana con más noticias y más información aquí por las pantallas de 5 Días TV. Chao, chao.
todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante: el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfruta todos los beneficios que tenemos para vos